buenas noches a todos. Mi nombre es Dialma García. Bienvenidos a este programa llamado La Medicina de Dios, donde estamos todos los miércoles de 8 a 9 trayendo enseñanzas buenas, pero hoy vamos a hablar de una que para mí es una de las mejores, que es sanidad divina. Y vamos a hablar de las diferentes maneras que Dios sana. Y aquí está Claudia conmigo de nuevo para compartir y poderle dejar saber a ustedes la importancia de tomar todos los días la medicina de Dios, que es la palabra de Dios. Amén. Así que vamos a orar y pedirle al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría para que saque de nuestro espíritu lo que ustedes necesiten. Padre, te adoramos y te bendecimos y te damos gracias. Espíritu de Dios, tú vives en nosotros. Saca de nuestro espíritu lo que las personas necesiten saber sobre la sanidad divina, la medicina de Dios. Lo creemos y lo recibimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Gloria Claudia, a Dios. qué importante es esto. Muy importante es saber cómo se recibe de Dios. Es que Dios tiene tantas maneras de sanar, porque ese es el deseo principal de Él. Amén. Después de que uno reciba al Señor, lo más importante para Él es que estemos sanos. Sí, ese es el deseo de Él, que caminemos En salud divina. en salud divina, que seamos prósperos. Y después porque es que si estás enfermo no puedes ser próspero. Así Estás es. preocupado pagando cuentas de medicina, yendo al médico. Así que la sanidad para mí es bien importante porque te quita toda la preocupación. Es verdad. Y no puedes a veces ni enfocarte en No, las no cosas puedes, del Señor, no ni puedes, servirlo. no puedes. Es tan vital, tan importante que caminemos en salud divina. Así que vamos a hablar de los métodos que se usan para recibir, ¿verdad? Y esto es La importantísimo. sanidad. Es importante porque hay diferentes maneras. Así es. Pero siempre, como enseñamos aquí la palabra, que es la medicina de Dios, siempre vamos a dejarles saber a ustedes que la mejor manera es a través de la palabra de La Dios. palabra de Dios. Amén. Porque Así ahí, es. si te ataca de nuevo, ya tienes eso en tu espíritu. Y por eso es que es tan importante. Sí. Bueno, Y vamos siempre la fe tiene que estar presente para Siempre. recibir. Porque todo se recibe por fe. Y la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Acuérdate que es el oír, el rema, Cristo de Dios. Rema es la palabra revelada y Cristo es de un hombre y una mujer ungida, no cualquiera. Amén. Así es en el griego. Es así porque es la unción la que enseña. Es la unción la que llega para que la medida de fe crezca y entre cuando tú recibes a Cristo. Amén. Así que eso es importantísimo. Bueno, vamos a ver cuál es la primera. ¿Quieres tocar la primera? Imposición de manos. Sí, imposición de manos es uno de los métodos más usados para recibir sanidad. Esto es usado desde el Antiguo Testamento, desde el Viejo Pacto. El uso de la imposición de manos tiene muchas variaciones, así que vemos los diferentes propósitos o usos que se hicieron, ¿verdad? Para usarlos, ¿verdad? Bendecir. En Génesis 48, uno de sus usos fue las manos para bendecir. Ahí vemos en ese capítulo 48 cómo Israel bendijo a los hijos de José y bendijo a José. A toda su descendencia. A toda su descendencia. Así que ahí vemos que se usaron las manos para Amén. bendecir. También para consagrar a una persona al ministerio, la obra del Señor, como lo hizo en Hechos 13, que se envió a Bernabé y a Saulo. También se usa para comunicar dones espirituales. Eso lo vemos en Romanos 1:11 y en 1 Timoteo 4:14. Para expiación, en Levítico se ponía, en el viejo pacto que se ponía manos sobre la ofrenda para la expiación del pecado. Y ahí vemos en el capítulo 16, cuando él le pone mano al macho cabrío, a los dos machos cabríos que van al desierto. Uno y el otro es enviado al desierto. Y ese es un tipo de lo que hizo el Señor por nosotros, que es la expiación de los pecados de una vez y para siempre, que Él llevó nuestro pecado, nuestra culpa. Y es la misma palabra que se usa en Isaías, es la palabra nasa, que significa que se llevó. Ese macho cabrío se llevó
todos los pecados para el desierto y no podían regresar porque no había camino para regresar. Y eso fue lo que hizo Jesús con las enfermedades. Y se lleva todo, Se pecados, lleva todo, iniquidades, todo, rebeliones, todo, todo, maldiciones. todo. Así que es muy importante entender eso. Y también lo que estamos hablando ahora es que las manos se usan para impartir sanidad divina. Y eso es importante Muy porque importante. Tú puedes ponerte manos tú misma sobre tu cabeza y proyectar tu fe que recibes tu sanidad. así es. O puedes orar por una amistad. Yo Amén. siempre le pongo manos a mis hijos y a mis nietos Amén, amén. y a mi bisnieta ahora. Yo le puse mis manos cuando la presenté al Señor y la ungí con aceite, que es tan importante. Sí, y muy importante porque Dios nos ha dado el poder de poner manos sobre los enfermos. Así Amén. que vemos que la imposición de manos es la ley del contacto y transmisión. La unción del Espíritu Santo está en el creyente Amén. para bendecir, sanar, liberar y ser usado para la imposición de manos para sanar. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver ahora la próxima, que yo creo que es sumamente importante. Algo importante en usar las manos es que en el Nuevo Testamento Jesús usó sus manos para Pero yo sanar. voy a hablar de eso cuando hablemos Y- de la mujer que estaba encorvada, Encorvada, sí. que era hija de Abraham, que tenía Sí, pacto, el pacto abrahámico. Pero eso cuando... Pero eso es muy Muy importante. La segunda es la palabra de Dios. Oh, wow. Salmo 107:20. Envió Envió su palabra y lo sanó. y lo sanó. ¿Qué palabra envió Dios Padre? Wow. En el viejo pacto envió la palabra a través de los labios de los profetas. En el nuevo pacto envió a su Hijo, que es la palabra viva. Amén. Mateo 7, 28 al 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Jesús siempre usaba, Claudia, la palabra de Así autoridad. es. Sí. Y yo creo que el pueblo del Señor no usa tanto la autoridad como nos han enseñado a No. nosotros a usarla. Así es. Y a veces estamos orando y estableciendo la palabra, pero no tomamos autoridad. Amén. Y eso hace falta hacerlo. En Juan 1, del 1 al 3 vemos, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así es. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, pero sin Él nada de lo que ha Nada, sido hecho fue nada. hecho. Jesús es la palabra viva de Dios, dice su Amén. nombre. Su nombre es la palabra de Dios. Así es. Si lo quieren buscar en Apocalipsis capítulo 19, creo que es el versículo 13 o 14, dice que Él llevaba en su muslo un nombre, y ese nombre es el verbo de Dios. Amén. Y eso es algo tremendo. Así es. Así que vemos aquí la palabra hablada, la boca habla lo que está en el corazón, y Dios habló lo que Él quería cuando creó el universo. Y cuando habló a la higuera, siempre el Señor habla los resultados. Amén. Lo que Él quiere que pase. Él habló 7 palabras, ¿Sí? y la higuera no se secó inmediatamente. Demoró Demoró 24 horas que se secara. Así que es muy importante la palabra de Dios. Por eso es que nosotros, aunque hay diferentes métodos, te exhortamos a que tú recibas tu sanidad a través de la palabra de Dios. Así es. Ve, la palabra hablada empieza a funcionar en la raíz. Y así ocurre con la enfermedad. Así ocurrió con el cáncer. Se secó, Sí. pero por fuera yo estaba igual. Porque los síntomas son las hojas. Fue lo último que se secó. Y eso es muy importante. Muy importante. Bueno, El toca el número número 3. 3 es la oración de fe. Es la oración que más se usa. Cuando nosotros estamos orando por los enfermos, usamos la oración de Esa es fe. la oración de petición. Esa es la súplica. oración que es más usada y es de acuerdo a la promesa de sanidad que hay en las Escrituras. En Santiago 5, 14, 15 nos dice la Escritura: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. El Señor lo levantará y si hubiere cometido pecado le serán
perdonados. Así que vemos que la oración de fe es muy importante. Dile que es la oración de la oración de petición y súplica. Porque las personas siempre estamos pidiendo, pero no saben qué es la oración de fe. Que sin fe no van a recibir. Así es, y lo esa dice es la Marcos. que más las personas usan. Que más usamos, así es. ¿Sí? Y está en Marcos 11:24, dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Así que hay que creer, orar con fe. Y eso es sumamente importante. Así es como se recibe. Así como se recibe. La cuarta, y esta es una de mis favoritas, la oración de acuerdo. Mateo 18:19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pudieren de acuerdo en la tierra, aquí, acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Cuando dos cristianos se ponen de acuerdo en las promesas de la palabra y lo creen, no hay diablo que pueda quitar lo que han pedido. Y les digo algo, el esposo y la esposa es lo más importante que estén de acuerdo, porque Dios lo ve como una sola persona. Y ese acuerdo entre esposo y esposa se da siempre si los dos están en un nivel de fe igual. Y eso es bien importante. Amén. Porque como son uno delante de Dios, es fácil ponerse de acuerdo. Es fácil, así es. Tenemos luego ungir con aceite. Esto es un acto simbólico. Amén. Así que el aceite es algo simbólico que a través de la Biblia vemos que se usó mucho y se ha usado mucho y se sigue usando. Así que vemos que el aceite representa el símbolo del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios nos revela esos propósitos, de que cuando ungimos con aceite estamos pidiendo la intervención del Espíritu Santo, la voluntad del Espíritu de Dios que recibamos sanidad. Amén. Y lo otro es que es un punto de contacto. Ahí es cuando tienes que soltar tu fe. Ahí es cuando el creyente tiene que soltar su tiene fe. que desatar su fe y obtiene los resultados prometidos, que es la sanidad del cuerpo. En ese momento tienes que decir, yo lo creo, yo lo recibo, es mío y te doy gracias, Señor. Tienes que hablarlo. Muy importante. El sexto es la Santa Cena. Muchas personas no saben esto. Cada vez que se celebra la Santa Cena en las iglesias hay dos elementos simbólicos, el pan y el vino. Amén. El pan representa el cuerpo de Cristo que fue herido, lastimado y quebrantado por todos nosotros. Por su llaga fuimos nosotros curados. El vino representa la sangre de Cristo que fue derramada por todos nosotros. Esto es la sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Por eso el Salmo 103 dice que el Señor perdona nuestras iniquidades y a la misma vez sana nuestras dolencias. Las personas no se dan cuenta de esto, Claudia. Y qué impactante es saber y tener esa revelación acompañada con Isaías 53, 4 y 5. Que van juntos, que es la redención completa del hombre. La ceremonia de la Santa Cena puede ser también un servicio de sanidad divina. Hay sanidad cuando compartimos la comunión por el cuerpo quebrantado de Cristo. Wow. Lo mismo que hay perdón de pecados en la comunión por la sangre de Cristo derramada. Yo tomo la Santa Cena aquí todos los lunes con el grupo. Sí. Y les he enseñado, no lo hacemos como se hace en la iglesia rápido. Yo leo, leemos hasta pedimos perdón y todo. Claro, porque hay que estar, hay que hacerlo correctamente. Y está la Santa Cena, las Escrituras en 1 Corintios 11, 23 al 26, si tú lo quieres leer y ver y meditar en eso. No, y puedes hacerlo en tu casa. Claro, Cada vez que tú haces esto, lo haces en memoria de él. Esto no es para en la iglesia nada más. Así es, esto no se debe hacer como un ritual, sino es algo en el que tú estás participando de esa Santa Cena, que es el pacto de sangre en el cual estamos. 7. La autoridad en el nombre de Jesús. Esto es bien importante. Muy importante. Porque hemos estado hablando de la autoridad y en estos tiempos y siempre, ¿verdad? Tomar autoridad es básico, es importantísimo. En Juan 14, 13 nos dice, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré
esto es autoridad. El nombre lo hace. El nombre lo hace. En otro, es como decir todo lo que demandares al Padre en mi nombre, demandar El nombre lo en hace. el nombre. El nombre lo hace. El nombre lo hace para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y vemos también la de petición que es Juan 16, 23. Dice, todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, el Padre nos lo da. Él nos lo dará. Amén. Así que vemos que tenemos que creer con toda confianza que tenemos el derecho de sanidad, de pedirla al Padre, porque ya ha sido dada, es un regalo. Que te pertenece. Nos pertenece. Y la autoridad se toma cuando el Espíritu Santo te dice, toma autoridad sobre esto para que se vaya. Para que se vaya. Sí. Es muy importante, el Señor nos dio su nombre y tenemos derecho de usarlo. Satanás fue vencido y tiene que respetar y doblar rodillas ante el nombre de Jesús Y eso cuando es se usa bien con autoridad. importante. El nombre de Jesús, y yo lo he dicho aquí antes, salvó mi vida de una invasión en mi casa. Sí. El nombre de Jesús lo usé con una autoridad que los ladrones se fueron Se fue. y nos iban a cortar el cuello. Sacaron hasta unos cuchillos así para cortarnos el cuello a mi esposo y a mí. Y el Wow. nombre de Jesús nos salvó. A mí no se me olvida eso, porque Ese ese fue un nombre- milagro lo que ese nombre hizo. Lo dije 2 veces. El hombre me dice, Señor, ustedes tienen dinero en el banco. Yo dije, en el nombre de Jesús no tenemos dinero. Y él dijo, no uses ese nombre, no uses ese nombre, él está arriba y tú estás aquí abajo. Él no te puede ayudar. Wow. Y yo dije, en el nombre de Jesús no tenemos dinero. Se asustó. Se asustó. Y dijo, Es que Señora, ese nombre salió de su espíritu con autoridad porque usted había meditado y ha ese estado nombre. meditando en ese Tú nombre. sabes que No es ese automático. hombre, ese hombre cogió temor y en el walkie-talkie en ese tiempo llamó eran 5, a todos los reunió, vámonos de aquí. Y me soltó y me dijo, cuando yo me vaya, espere 5 minutos y suelte a su esposo. Fíjate que fue bien nice conmigo. Él no tenía que haber hecho, pero cogió un temor que yo mencionara ese nombre que dijo, yo no sé en qué me he metido. Wow, es tremendo. Es lo que dice aquí. Jesús nos dice, pide en mi nombre al Padre y yo respaldo esa petición y esa demanda y el Padre te dará o el nombre lo hace. Pero tienes que estudiar la razón que el nombre fue dado. Yo tengo un bosquejo Amén. sobre eso y por qué hay esa autoridad y cuándo el nombre fue dado. No Así fue es. dado cuando él nació. Así es. No les voy a decir Claro, cuándo para que lo estudien. para que lo estudien. Y más del nombre en Filipenses capítulo 2, 9 y 10, porque dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Así que es importante usar el nombre. El nombre, mediten en ese nombre y busquen la razón que el nombre fue dado. Así es. Y no podemos decirlo así ligeramente. No. Porque el enemigo sabe cuando no Claro. hay revelación y autoridad cuando nosotros hablamos en el nombre de Jesús. El número 8 es el don de sanidad. Y lo vemos en Hechos, el primer milagro de la iglesia de la curación de un cojo. Y ahí el nombre fue usado también. Así es. Ese fue el primer milagro de este hombre que estaba cojo desde nacimiento. Y Pedro y Juan iban en camino para la oración y usaron ese nombre y el hombre se levantó, lo cogieron, lo levantaron Y y se le empezó a afirmaron. saltar y a correr y todo. Y eso fue un tremendo milagro. 9. La fe. Marcos 11:22 dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Dile que esa es la fe de Dios. Sabemos que tenemos que tener la fe de Dios, o sea, la misma clase de fe de Dios, la misma que creó el universo, la misma que dice hágase la luz y se hizo. Pero fue dada a ti la medida de fe cuando recibiste a Cristo. Pero si tú no has hecho nada con esa medida de fe, nada ocurre. Así es. Pues hay niveles de fe. Hay en la niveles de Biblia. fe. La número 10, los dones del Espíritu Santo, de ciencia y sabiduría, sanidades y milagros. Estos son los que necesitamos nosotros para sanidad divina. Amén.
El don de sanidades es la habilidad de Dios de impartir sanidad al cuerpo físico en un tiempo específico. Este don es acompañado por el don de fe y algunas veces con el don de ciencia. Es la manifestación del Espíritu a través de una persona y no por sus propios poderes. Muchas veces han ido personas, y esto ocurrió cuando yo estaba trabajando en la iglesia, fue una muchacha de 16 años a que llorara por ella. Yo no tenía ninguna unción, ni estaba interesada, no tenía interés que me molestaran, yo estaba haciendo algo para la iglesia. Y viene con su mamá y su papá que iban para el hospital porque había sido atacada con cáncer en todos los ganglios. Y ella me dice, yo quisiera que usted orara por mí. Yo le dije, sí. Yo le dije, tú puedes creer, fíjate lo que Jesús le decía, si yo pongo manos sobre ti, que tú recibes tu sanidad, me dice, yo lo creo. Yo no tenía unción. Le puse las manos en la cabeza, reprendí el cáncer y ella dijo, lo creo y lo recibo. Una muchachita de 16 años. Y se fue para el hospital. Después me llama que cuando le hicieron los exámenes se había ido todo el cáncer. Tremendo. Y esa muchachita era amiga de mi nieta, estaba en el colegio con ella y dio el testimonio allí de lo que ocurrió y después iba de iglesia en iglesia dando el testimonio de lo que hizo el Señor en la vida de ella. Qué tremendo. Mira eso, yo no tenía ninguna unción. Pero su fe, la fe De recibió. ella. De ella, sí, la fe de ella. Porque la palabra dice, pondrán manos sobre los enfermos. Y serán sanados. Y Sí, eso no se me su olvida. fe, o sea, la fe de ella Ella recibió. vino a la iglesia y dio el testimonio de lo que ocurrió. Tremendo. Y yo digo, no somos nosotros. No. Es la fe de la persona. Así es. Por eso te digo, es importante que oigas todas estas clases que estamos dando. Es la fe la que va a traer y a sacar ese poder de Dios para tu sanidad. Mira, ¿por qué es llamado los dones de sanidades en plural? Es el único don que es usado en el plural y puede referirse a diferentes tipos de sanidades y varios niveles de fe. Para que algunas sanidades se manifiesten, tiene que haber ciertos cambios de actitudes. Otras sanidades necesitan un milagro. Algunas sanidades son instantáneas y otras son gradualmente. ¿Tú sabes algo? Que los dones de sanidades, tú puedes tener, que si no te usen un don, que tú pasaste por algo. Y puede usarme a mí con otra sanidad que yo pasé. Claro, sí. Y pasé el examen. Como tú pasaste ese examen de la ciática, te puede usar mucho en eso, porque él usa a las personas que han pasado el examen. Así es. Cuando va a usar en los dones, porque la persona tiene fe porque lo recibió ya ellos. Claro, sí. Y eso es algo tremendo. Tremendo. Jesús tenía el poder de sanar todo tipo de enfermedad, ya que él tenía el Espíritu sin medida y tenía toda la plenitud de Dios en él. Aunque todos podemos orar por los enfermos, hay ciertas personas que el Señor usa para traer sanidad a las personas. Y eso ocurre en Sanidad Divina, todos los técnicos allí. Así es. ¿Cómo podemos saber si el Señor nos usa con el don de sanidades? ¿Por tu espíritu? ¿Por la habilidad de creer a Dios? ¿Por sanidad física? Cuando tienes compasión por los enfermos y el deseo de orar por ellos, tú y yo tenemos eso. Amén. Así es. Por los resultados se desarrollan así como el Señor te usa en sanidades. Por la demanda que las personas ponen sobre ti, siempre te buscan para que ores por ellos. Siempre te buscan a ti y a mí. Sí. Porque saben que estamos en sanidad divina. Así es. Llevamos 8 años ahí. Un grupo de mujeres y el esposo de ella. El único hombre que está ahí, que es una bendición. Amén. Y ahí ministramos enfermos una vez al mes por una semana. Sí. Y ministramos la palabra y ministramos al Espíritu. Así que Amén. Es muy importante. Y 11, el poder sanador de Dios. En Lucas 5, del 17 al 26, que es una historia, es una sanidad del Señor, que él, dice la Escritura, estaba enseñando. Interesante ver que el Señor estaba enseñando la palabra. Él siempre enseñaba la palabra antes de la sanidad. Y él estaba en su casa. Él vivía en Capernaum.
Él tenía una casa ahí. Por eso es que pudieron romper el techo. Era la casa de él. Tremendo. Y vemos que él estaba enseñando y había ahí mucha gente, dice la escritura. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Había Amén. los fariseos, los doctores de la ley y una multitud de personas. El poder del Señor estaba allí para sanar. Significa que cuando ustedes van a sanidad divina, el poder para sanar está allí porque hablamos de sanidad. Porque enseñamos la palabra De sanidad, de de sanidad. sanidad. ¿Verdad? A mí me impacta eso. Esta porque historia es muy buena. Muy buena. Porque aquí vemos que él les dijo que es más fácil decir tus pecados te son perdonados, decir levántate y anda. En otras palabras, igual que él Igual. perdonó los pecados, sanó. Sanó. Pues lo vemos en el Salmo 103. Sí. Amén. Y dice que es fácil las dos cosas. Qué fácil. Y aquí vemos que el ejemplo de electricidad con el poder sanador de Dios es lo que más o menos ocurre en el mundo espiritual. Amén. No voy a tocar eso porque es muy largo. Es muy pero larga, pero ustedes léanse esa sanidad que hizo el Señor ahí. está en 3 de los evangelios. Está en 3 de los evangelios. El mejor de leer es el de Lucas. Y dice que el Señor pudo ver la fe. La fe se puede ver. El Señor vio la fe de ellos y después le habló al paralítico. Ahora era la fe del paralítico, no la fe de ellos. Ahora el paralítico tenía que mover algo en su cuerpo cuando le dijo, Ponerle acción a la fe. le dijo, levántate espíritu, toma tu lecho al alma y camina al cuerpo. Le habló a las 3 partes del hombre. Muy importante. Bueno, vamos a tocar esas diferentes leyes, porque tenemos tiempo. Vamos a mejor a tocar, Claudia, Las diferentes sanidades. el poder sanador se puede ministrar a tu cuerpo en diferentes maneras. En diferentes maneras, sí. Porque es muy largo esto. Es muy largo, sí. Toca tú la primera. El poder sanador del Señor se puede ministrar al cuerpo de diferentes maneras. Primero, la palabra hablada. La palabra tiene el poder. Es que es la medicina Es de la Dios. medicina de Dios. La palabra está llena de unción, de fe y encierra el poder de Dios en la palabra. Amén. 2, a través de pañuelos y delantales. Muchas veces la ropa de personas cuando están ministrando y la unción está sobre ellos, se queda con esa unción. Este muchacho que vino de Oklahoma, que yo lo invité en casa de María Elvira, yo me caí en el espíritu, él oró por mí, me tiró su saco pasando la unción de él, Wow. a mí estando yo en el piso, y me tiró, se quitó el saco, porque él estaba ungido, y lo tiró sobre mí para pasarme la unción, para poder hacer el centro de oración y sanidad divina. Mira Es eso. tremendo. Sí, porque la unción de sanidad ahí fue transferida. En el nombre de Jesús. Lo vimos en la sanidad del cojo cuando iban hacia el templo, que oraron en el nombre, hablaron en autoridad en el nombre de Jesús. No hubo oración, Amén. hubo una autoridad desatada. Ungir con aceite, ella lo leyó en Santiago 5:14. Tú puedes ungirte con aceite, tú Amén. puedes ponerte manos. Sí. Porque estamos llamados a recibir la sanidad nosotros mismos. Y podemos ungir también lugares donde están nuestros Amén. hijos o donde están tus esposos, lo que esté siendo atacado con aceite, tú pones tus manos, unges en el nombre de Jesús. La almohada de tus hijos. ¿verdad? Pon tus manos sobre esa almohada, úngelo con aceite sin que se den cuenta. Y yo lo hice aquí Amén. con una nieta mía que estuvo. Y ocurrió un milagro. Ni voy a decir, Milagro. ni voy a decir Gloria que ocurrió a un milagro. Dios. Vimos también que el poder sanador, también a través de la imposición de manos. Ya lo vimos, lo vimos eso. Orando la oración de fe, que hablamos de eso también. Y vemos que el poder sanador de Dios que está en nuestro espíritu y tenemos que activarlo. Tenemos que hablar la palabra, activar ese poder que está en nosotros. Lee esa confesión que yo puse aquí, para que ellos la tengan ya en YouTube. Vamos a hablar y vamos a confesar. Repítela tú y repítela con nosotros. después Ella de la va a mí. leer, yo la voy a repetir.
Di, yo creo que el poder para sanar, Yo creo que el poder para sanar, la unción que pudre el yugo, la unción que pudre el yugo, está presente. está presente. Yo creo en ese poder. Yo creo en ese poder. Yo creo que fluye a mi cuerpo. Yo creo que fluye a mi cuerpo. Yo lo digo con mi boca. Yo lo digo con mi boca. Porque lo creo en mi corazón. Pero creo en mi corazón. Que el poder sanador Que el poder para sanar está presente. está presente. Para destruir las obras del diablo. Las obras del diablo. Y con mi fe. Y con mi fe. Ese poder Fluye ahora. En mi cuerpo. En mi cuerpo. Y destruye. Toda enfermedad. Toda dolencia. Y síntomas. Ahora. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Mira, haces eso y te pones las manos en la cabeza. Así es. Gloria ¿Por a qué Dios. es que perdemos la sanidad que Dios nos ha dado? Wow. Porque la sanidad es algo espiritual y hay un enemigo allá afuera. La sanidad es la voluntad de Dios porque la palabra dice que lo es y es imposible que Dios mienta. Pero le digo esto porque en sanidad divina muchas personas han recibido la sanidad y cuando le falta un poquitico para que se complete, buscan otra cosa y dejan la palabra. Y yo sé de 2 casos que fallecieron. Wow. Y eran gente joven. Y eso es horrible. Porque hay un enemigo allá afuera que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Wow. Y eso ocurre. Eso Claudia. ocurre. Es cuando quitamos los ojos de la palabra y queremos hacer otras cosas o ayudarle a Dios. Eso no es así. No es así. Así que... Acuérdate de Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Amén. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. El que llama, se le abrirá. Con Dios hay que hablar. Hay que pedir. De Así acuerdo es. a las promesas. Así es. Gloria Amén. a Dios. Gloria a Dios. Bueno, queríamos tocar 2 de los milagros de sanidad. Sí, vamos a tocar Vamos a tocar eso porque estamos hablando del poder de Dios para sanar, para que se reciba la sanidad y queremos dar el ejemplo cómo Jesús sanaba y cómo Él usó todos esos métodos para sanar. Milagros y sanidades de Jesús, muy importante. Lo tengo en Y CD y en bosquejo. Esto nadie lo tiene en español. Nadie lo tiene. Porque la gente allá en Rema me lo Así dijeron. es. Que cómo era posible que yo tuviera esto en español y que no lo pusiera. Lo vamos a poner en el web. Lo vamos a poner Para que usted lo próximamente pueda bajar. en iTunes para que puedan bajarlo y tenerlo. Y también en Kindle para que tengan El bosquejo. el bosquejo. Pero es muy importante que ustedes tengan este material que es revelación de Dios en las diferentes 19 testimonios que Jesús hay en la palabra que Jesús sanó. Y están en de orden. persona a persona, porque Él hizo multitud de Pero sanidades. esos son testimonios que dieron las personas, que se sabe el testimonio. Solo fueron 19. Así es. Aunque algunos están en 3 de los lugares y las personas piensan que es más. Pero Así solo es. fueron 19. Y esto viene de Kenneth E. Hagin. Él Gloria está a allá Dios. en el cielo. Yo le doy Amén. crédito porque esto viene de él. Amén, gloria a Dios. Y es importante que lo tengan. Así Gloria es. a Dios. Así que vamos a ver una de Toma las sanidades haz tú la primera. del hombre de la mano seca. Sabemos que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que es lo mismo que Él hacía, lo hace ahora. Y esta historia está en Lucas, bueno, está en los 3 de los evangelios. Vamos a leer Lucas 6, del 6 al 10, que dice: aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en los días de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito un día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue
restaurada. Eso fue tremendo. Oh, wow. Y Eso en la es mano tremendo. seca no podía extenderla, pero él hizo un esfuerzo, porque cuando él le dice levántate y después le dice extiende tu mano, él no había recibido la sanidad, No. pero él obedeció la palabra que fue hablada con autoridad, se sometió a la palabra e hizo un esfuerzo, puso acción a su fe. Y al él hacer el movimiento, la sanidad, entonces activa el poder sanador. La acción correspondiente significa que lo ha creído y en ese momento se activa el poder de Dios para sanar. Eso es algo y tremendo. recibió su sanidad. Así que vemos que aquí hacemos énfasis, ¿verdad?, de que la fe tiene que ser activa y agresiva para tomar lo que Dios te está hablando. Este hombre actuó en esa palabra que el Señor le dio. Amén. Gloria a Dios. Muy importante. Yo voy a tocar la mujer con el espíritu de enfermedad. Esta historia está solo en un lugar, pero es muy importante. Tiene que ver con la autoridad que tenemos. Wow, tremendo. Está en Lucas 1 del 13, empezando por el versículo 10. Estaba Jesús enseñando en una sinagoga en el día de reposo. De nuevo en el día de reposo, Claudia. Y enseñando. Y enseñando. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Esto es un espíritu. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Esto no era artritis, este era un espíritu de enfermedad que la tenía bien encorvada. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Todavía no había recibido su sanidad. Y puso las manos sobre ella. Cuando él puso las manos sobre ella, ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Mira qué importante. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que debes trabajar. En estos, pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor les respondió, hipócrita. Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, miren esto, era hija de Abraham, tenía pacto desde el pacto de sanidad. Una hija de fe. De Abraham, hija de fe. Qué tremendo. Que Satanás, ¿quién había atado? Que Satanás había atado 18 años. No se debería de desatar de esta ligadura en el día de reposo. Eso lo digo yo todos los días cuando hablo de los versículos de sanidad. Amen. Y esta hija de Abraham, hija de fe. Así es. Y los fariseos no habían hecho nada para sanarla. Sí. Y estaba en el templo, así que ella iba al templo. Ella iba al templo. Así que vemos que Jesús estaba enseñando. Él enseñaba, predicaba y después sanaba. Sí. Siempre enseñaba. Siempre enseñaba. Así que estamos viendo aquí que él tomó autoridad y esta mujer que tenía ese espíritu de enfermedad y nadie, ni los fariseos ni los saduceos hicieron nada por 18 años, la dejaron así. Así es. Y vino Jesús y le dijo, ustedes llevan sus asnos para que tomen agua en el día de reposo. Y esta mujer, hija de Abraham, esto es lo que me impacta a mí, Así es. hija de fe. Hija de fe. Y él habló la palabra con Él autoridad habló primero. y le dijo, hipócrita, hipócrita. Así es. Así que esto es importante que sepamos que la voluntad de Dios es que todos sean sanos y libres. Y las palabras en este pasaje importante, no se le debería desatar de esta ligadura. Esta es la perfecta voluntad de Dios. Atada. Jesús es Dios manifestado en la carne. Él decía, las palabras que yo hablo vienen del Padre. El Padre y yo somos uno. Jesús es Dios. Así que vemos la fe de la mujer, porque era una hija de Abraham, una hija de fe, lo dice en Gálatas 3:7. Así que es importante que sepan, que tomen autoridad. Este pasaje lo hemos escogido para que ustedes sepan que tienen que tomar autoridad sobre la enfermedad. Así es. Y ponga las manos usted misma. Amén. Únjase con aceite usted misma. No tiene que depender de nadie. Usted tiene unción en sus manos. Así es. Y tiene el poder de Dios, a Dios dentro de usted. Amén. Saque ese poder para afuera, el poder de resurrección y úselo.
Así es. Así que en estos dos sanidades vimos dos diferentes ejemplos de los métodos del poder de Dios para sanar. Amén. La palabra, a través de la fe, actuar, la autoridad, imposición de manos. Así que vemos cómo Jesús sanaba y es cómo nosotros debemos funcionar de la misma manera y tomando autoridad, sabiendo lo que nos pertenece en este pacto que tenemos con nuestro Dios. Mira, esta mujer, así como ella venía y hacía el esfuerzo para venir delante de Jesús, Jesús habló la palabra y después le impuso mano. Claro, Jesús primero habló esa palabra con autoridad, le dijo, mujer, eres libre. O sea, él tomó autoridad sobre ese espíritu de enfermedad. Jesús y le dio, habló. lo dio por hecho antes que ella llegara delante de él. Sí. Fíjate. Eres libre, porque primero le dijo, eres libre. Y después le puso las manos y fue que ella se enderezó. Así fue. Es importante ver eso también, que nosotros tenemos que tomar autoridad y reconocer que al hablar la palabra en autoridad, la palabra de fe va a la raíz del problema y algo está funcionando ya. Y eso tiene que ser así. La autoridad hay que tomarla. Hay que hablarle al problema. Hay que hablarle. Él le habló. Esta mujer, hija de Abraham, ¿no debería de ser desatada de esta ligadura en el día de reposo? Claro que sí. Claro que sí. Amén. Así Bueno, es. gloria a Dios. Bueno, Muy importante. yo creo, Claudia, que milagros y sanidades personales de Jesús de Nazaret, si usted Muy tiene un ministerio de sanidad o necesita sanidad, este es uno de los panfletos más importantes que hay. Así es. Porque te deja saber qué hicieron cada persona para recibir su sanidad. ¿Cómo la Cómo recibieron? usaron su fe. De los 19 testimonios, 12 fueron por la fe de ellos. Sí. Los otros 7 necesitaron ayuda. Ayuda de otra. O fue por los dones del Espíritu Santo. Así es. Sí. Muy importante saber eso, porque siempre fue, bueno, la mayoría, ¿verdad? Dice, tu fe te ha hecho salva. Tu fe te ha Pues sanado. recibe de acuerdo a tu fe. Recibe de acuerdo a tu fe. Así que nunca el Señor dijo, mi poder No. y el poder que yo tengo y salió No. de mí, emanó de mí, te sanó. No, Él dijo, tu fe te ha sanado. Tu fe saca el poder que hay en la palabra, Sí. igual que sacaron el poder de Jesús, que es Jesús. la palabra. Amén. Tu fe saca el poder de la palabra, que dijo, mis palabras son espíritu y vida, y recibes tu sanidad. Y la palabra es vida y medicina. Y acuérdate, autoridad. Autoridad. Tú tienes autoridad y dominio. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a tocar estas enfermedades. Queremos. Mire, este es otro bosquejito. Así es. Y yo le digo algo, Sí. hay 53 enfermedades aquí. La raíz Un espiritual poquito más cerca. de una Lo vamos a condición perder. física. Aquí. Para que ¿Lo lo ven? puedan ver. Las raíces de las enfermedades. Las raíces, hay algo, la raíz espiritual, es algo espiritual que se lo ves en lo físico. Así es. Así que queremos llevarte en cada una de estas Poco a ataques de poco. enfermedad, en cómo debes tomar autoridad y lo que tienes que hacer para recibir la sanidad. Voy a hablar de tendonitis. Tendonitis es inflamación, irritación y dilatación del tendón. En el área que esté siendo atacado con inflamación en tus tendones o cartílagos, estos son los pasos ¿Qué es autoridad, Claudia? que debemos tomar autoridad. Hablarle a la enfermedad, al problema, llamarlo por su nombre. Ordena en el nombre de Jesús. Siempre en el nombre de Jesús. Así que ahora mismo, si tú estás siendo atacado con tendonitis, inflamación, como lo dije ahora, abre tu boca en el nombre de Jesús y ordena toda inflamación, dolor o irritación que se vaya de tu cuerpo en el nombre de Jesús. Ordena ahora tus músculos, tendones, ligamentos y tejidos que reciban sanidad.
que vuelvan a su tamaño, a su fortaleza y a sus funciones normales como Dios lo creó en el nombre de Jesús. Isaías 53, 4 y 5 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores, y por cuya herida fuimos nosotros curados. Así que recibe esto, actúa en fe y dale gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tremendo. Así Bueno, yo es. voy a tocar tumor, pero estos son tumores benignos, malignos o nódulos. Tú puedes hablarle. Puede ser una masa grande de tejido anormal. Lo primero que tienes que hacer es maldecir la raíz del tumor y lo ordena que se disuelva. Dice, en el nombre de Jesús maldigo la raíz de este tumor y ahora mismo se seca en el nombre de Jesús. Amén, Así mismo. Ordena las frecuencias eléctricas y magnéticas funcionen en armonía y balance. Eso es muy importante. Muy importante. Tú le hablas a eso. Maldice los priones y ordenas que sean descartados autoridad también. En el nombre de Jesús. Ordena el sistema inmunológico que funcione normalmente. Escribe Amén. todo esto y hazlo. Y el versículo que yo usé con el cáncer, que era un tumor enorme, fue: el hacha está puesta a la raíz del árbol. El hacha es la palabra que corta la raíz del cáncer o de la artritis o de la diabetes o yo no sé de qué. Amén. Así Desde la es. raíz, ve la raíz del árbol. Hernias también. Hernia. Hernias Todo lo que que se sea un tumor. desinflamen. Todo eso. Sí, eso está en Mateo 3:10, la escritura que Y esto es muy importante que tú empieces a aprender a tomar autoridad y dominio, Amén. siempre en el nombre de Jesús. En el nombre de Le hemos Jesús. dado las instrucciones. Esta enseñanza se queda en YouTube Así es. y tú puedes verla todas las veces que quieras y tomar Con notas. calma, la puedes ver, se repite, le pones pausa y tú vas anotando todas las escrituras y todo lo que tiene que ver con la autoridad, con la palabra y lo que tienes que Y el hacer. versículo que el Señor quiso que se Sí. pusiera con cada cosa. Amén. Porque esto viene del Espíritu Santo. Sí. Algo importante con el sistema inmunológico es siempre hablarle, porque el sistema inmunológico tiene que estar en nosotros siempre a un nivel alto. Es el sistema inmunológico que Dios puso en nosotros, lleno de vida y de sabiduría de Dios para mantener la vida y la salud del cuerpo, en general completo. Cuando yo pasé por el cáncer, la doctora me dijo, nunca te va a subir el sistema inmunológico más de 2000. Yo digo, no recibo eso. Amén. Demoró unos meses, pero subió inmediatamente a 6000. Sí. Y ahora está normal. Yo le ¿Por hablo qué? Yo le hablo todos los días. todos los días. Yo le porque hablo a hay mi de cuerpo. todo. Yo le hablo a mis ojos, a mis oídos, a mi cabello, a mi memoria. Yo le hablo a Amén. todo, porque si no le hablas y no tomas autoridad sobre tu cuerpo, el cuerpo hace lo que le da la gana. Y el cuerpo es la casa donde vives tú, que eres espíritu. Amén, así es. Háblale a los brazos, A las coyunturas. a las los huesos. coyunturas. Sí, los huesos son Bueno, a través de la confesión, confesión. de yo hablarle a los huesos, se fue la osteoporosis. Amén, así es. Y este hueso, Radius, le hablé tanto y le hablaba hasta bonito. Yo le hablaba hasta bonito. Y Claro, ya palabras está sano. suaves, dice. Suave. El refrigerio para tus El huesos. Señor te ama. El Señor te ha dado vigor. Así es. Huesos, radios. Sano te llamo. Sí, yo le hablaba. Sí. Y ya está sin osteoporosis. Wow, qué tremendo. Bueno. ¿Sabes que he escuchado muchas personas esta semana de dolores de cabeza de migraña? También es algo que hay que hablarle. Háblale a la circulación, a la presión de tu sangre. Háblale a tu alma que esté en paz. Todos los días Suelta deberías las de decir, cargas. la presión arterial mía es 110/70. Ponle un poquito más baja. Amén. Todos los días, no importa lo que diga cuando te la chequees. Mi presión arterial es 110/70. Gracias, Señor. Así es, amén. Así Es es. importante que le hables a todo problema que ataque tu cuerpo, especialmente tus ojos. Amén. Tus ojos que ven no se oscurecen. Eso es muy importante. Muy importante. A mí se Así- me fueron las cataratas diciendo eso. Wow. Demoró.
que todo demora. Sí. Osteoporosis demoró 1 año. Claro. Primero se fue en el cuerpo, pero faltaba este hueso. Sí. Y esta vez el examen salió perfecto. Claro, porque es que cuando hablamos la palabra es lo que estamos hablando, es espíritu y vida. Va a la raíz del problema, va a tu cuerpo, no lo estamos viendo, es como una medicina, es adentro y la palabra trabaja de adentro hacia afuera y lo último que se te va a ir son los síntomas. Eso en la higuera son las hojas, es lo último que se secó. Así es. Es muy importante. Amén. Gloria a Así Dios. que gloria a Dios. Bueno, Estamos en la website. Te invitamos a que entres y vayas al www.lamedicinadedios.com. Ahí está el libro de la pastora Dialma, Me escuchó, me salvó y me sanó. Está en Kindle a $6.99. Lo puedes bajar, lo puedes enviar a otro país, a otras personas para que lo tengan. Está ahí con todas las escrituras, todo el proceso que Dios usó para recibir su sanidad, para que usted recibiese su sanidad. Todo lo que tuve que cancelar, todas las cosas. Todo lo que habló, muchas confesiones que usted usó están ahí y más todavía. Es una tremenda bendición porque no es un libro de leer una vez, es un manual el cual te va a servir para cualquier cosa que el enemigo quiera atacar, pero también para mantenerte sano. Y tenemos Sanidad Divina, el bosquejo ahí que lo pueden bajar por $9.99 y Sí. es un bosquejo grande. Y meditación. Meditación. Hemos puesto como 20 CDs Sí. en MP3. En MP3 que lo puedes también Lo bajar puedes los bajar. audios a precios módicos para que tú tengas esa información y la lleves a tu espíritu y sea revelado a ti para que alimentes tu espíritu y tu fe sea muy fuerte para que se erradique cualquier situación. Especialmente si estás en Centroamérica y Suramérica y México, que es tan difícil enviar paquetes correo, sí. que demoran tanto. Estamos poniendo lo más que podamos ahí en el webpage para que las personas lo puedan bajar con un precio bajo. Estoy poniendo lo más bajo que podemos, que nos permiten ahí. Eso, cuando tú entras a la página, tú vas a donde está el menú, o sea, el inicio, el menú, y ahí puedes ver todos los materiales que hay. Y también puedes bajarlos o enviarlos de regalo, ¿verdad? Es importante también ese material. Y eso te lleva a Amazon, que es en realidad donde está todo. Así que, bueno. Y las clases también están ahí. Hay más de 140 enseñanzas en YouTube. Cuando dice clases en vivo, aunque no estemos en vivo, lo puedes buscar. Pero ahí cuando tú tocas te aparecen todas las clases que la pastora tiene ahí, todas las enseñanzas. También juntas algunas Estamos juntas y otras están ahí solas. Así que esto es muy importante porque en estos tiempos tenemos que saber cómo recibir de Dios, cómo recibir nuestra sanidad y cómo mantenernos sanos. Estamos viviendo en tiempos muy peligrosos. Muy peligrosos y tenemos que caminar por fe y no por vista. Bueno, gloria a Dios. Se nos ha acabado el tiempo. Así que vamos a enviar la palabra. Amén. Esa palabra corre velozmente por toda la tierra. Y en el momento que ella lo esté diciendo, tú tienes que recibirla. La fe siempre es ahora, no es mañana. Amén. Y decir, eso es mío, yo lo creo, yo lo recibo. Esa sanidad es mía. Y acuérdate de la higuera que demoró a que se secara. Empieza en ese momento a darle gracias a Dios. Amén. Y que pide al Espíritu Santo que te dé 1 o 2 escrituras para tú meditar en ellas. Gloria Así a es Dios. como se recibe la sanidad. Padre, te damos gracias por tu palabra. Sí, mi Dios. Señor, tú dices que tú enviaste tu palabra y tu palabra nos sanó y nos libró de destrucción. Padre amado, tu palabra corre velozmente por toda la tierra y dice que tu palabra no regresa a ti vacía, sino que hace lo que tú dices. Sí, mi Dios. Y es prosperada para lo que ha sido Gracias. enviada. Estoy ahora enviando tu palabra, Señor, a toda persona que está escuchando esta enseñanza, Sí, conectada a esta enseñanza. Gracias. Envío tu palabra, Señor, y tu palabra que es poder.
Tu palabra que es vida y medicina está ahora penetrando en todo su cuerpo, de su cabeza a la planta de sus pies, todos sus huesos, sus tendones, Sí, mi sus Dios. órganos, Gracias. su sistema inmunológico. Tu palabra, Señor, está ahora erradicando toda enfermedad, toda dolencia de su cuerpo, ahora en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Señor, porque Gracias. así como ellos reciben, Señor, tu palabra que es vida y poder sanador, así ellos reciben por fe su sanidad. Sí, en mi el Dios. nombre de Jesús. Y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, si tú no has recibido al Señor, es lo más importante que puedes hacer. Sí. Hacer esta oración conmigo. Padre Celestial, Padre Celestial, vengo ante ti vengo ante ti como pecador como arrepentido. pecador arrepentido. Yo creo Yo creo que Jesús es tu Hijo, que Jesús es tu Hijo, que Él murió que Él murió y resucitó. y resucitó, Y esa sangre que Él derramó y esa sangre que Él derramó ahora me limpia ahora me limpia de todo pecado de todo pecado y de todo mi de pasado. todo mi pasado. Jesús resucitó de entre los Jesús muertos. resucitó de entre los muertos. Yo ahora lo recibo Yo ahora lo recibo en mi corazón en mi corazón como mi Dios, como mi Dios, como mi Salvador personal como mi Salvador y personal como mi sanador. y como mi Y sanador. por fe Y por sé fe que has entrado en mi corazón sé que has entrado en mi corazón. y te doy gracias Y te doy gracias, porque Señor, soy salva. porque soy salva. En el nombre de En Jesús. el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si has hecho esta oración, empieza a leer el Evangelio de Juan poco a poco y pídele al Espíritu Santo que entró en tu espíritu, Amén. que te dirija y que te dé revelación. Amén. Sí. Bueno, ¿quieres decir algo más? Se nos acabó el tiempo ya. Ya espero que y confiamos que has recibido. Así que cualquier, a veces las personas mandan algún mensaje, si tú quieres dar un testimonio, puedes ponerlo. Puedes Claro, enviarlo. estamos ahora mismo en Así que en puedes Facebook. ponerlo en Facebook Live. Y muy importante glorificar a Dios y lo que ha hecho en tu vida. Amén. Hay personas de Centroamérica y Sudamérica que nos mandan pequeños mensajes. Así es. Así que gloria a Dios, y en cualquier cosa que podamos ayudarte, déjanos saber Así es. a Amén. través de un text. Así es. De iMessenger o de Sí, un mensaje. muy importante. Estamos para ayudar a toda persona. Bueno, Claudia, nos despedimos Así ahora es, amén. y estamos siempre en oración por todas Amén. las personas que nos mandan text y le damos gracias a Dios siempre con la palabra en nuestra boca. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Muchas bendiciones a todos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.